Bien, iniciamos un nuevo webinar, esta vez con Óscar Lorenzo, un, un psicólogo deportivo, pero creo que aparte de psicólogo deportivo es un psicólogo especializado en lo que nos dedicamos la mayoría de los que estamos aquí en este vivo, que es el pádel y que es el deporte que nos apasiona. Y no solamente tenemos la suerte de contar con Oscar, que va a hablar sobre psicología deportiva, sino que relacionada directamente al deporte que a nosotros nos ocupa. Así que agradecerte, Oscar, por la predisposición de estar 23:30 de Madrid frente a la cámara y compartir con toda la gente que se ha interesado, que es mucha. Hay 70 en lista, como te decía, y sinceramente, bueno, un tema eh, que es casi moneda corriente en los entrenadores, ¿no? La parte psicológica del jugador y hasta, lógicamente, también la parte psicológica nuestra, ¿no? De los entrenadores, que cuántas veces, cuánto nos ayuda el trabajo del psicólogo para entender y para hacernos entender. Así que, bueno, gracias por estar. Me gustaría que hagas una introducción sobre tu trabajo y después resolver algunas consultas que me han llegado de participantes y empezar a desandar por este camino apasionante de la psicología deportiva. Bueno, muchas gracias, Gustavo, y bueno, sobre todo gracias a todos los que estáis ahí, que sois muchos y que me agrada muchísimo el hecho de que me invitaran a Gustavo y José Manuel Juan Manuel a este webinar y sobre todo también al seminario que vamos a tener el día 26, que bueno, vamos a intentar que sea lo más práctico y lo más, digamos, útil posible, que es lo que a mí me interesa también para todos, ¿no? Yo, bueno, pues empecé la psicología del deporte, pues hace ya 20 años, que me da hasta miedo decirlo, pero es así. Yo hice la carrera de psicología y luego, pues en mi universidad, que es la Universidad Autónoma de Madrid, pues había un máster en psicología del deporte y bueno, pues la verdad que enseguida, como siempre, he venido del mundo del deporte, porque yo vengo más del mundo del tenis y soy también monitor de tenis, pero me apasiona mucho el mundo del deporte y al final hice ese máster, que fueron 2 años más de la carrera y bueno, actualmente doy una asignatura de ese máster ahí en la universidad. Y desde entonces, pues vengo trabajando pues sobre todo en aquella época con jugadores de tenis, sobre todo, y luego ya más pues con futbolistas, con jugadores de golf y en los últimos años fundamentalmente con jugadores de pádel porque bueno, ya era lo que más tiempo me ocupaba y la verdad que el pádel es un deporte que me apasiona a nivel psicológico. Espectacular. Bien, para la gente que está presente, lo que le pedimos es que apaguen sus micrófonos, así no interfieren los ruidos, así la grabación queda perfecta y para los que no puedan estar presentes y de la misma forma de los que van a participar, lo quieran ver nuevamente, lo pueden hacer bien. Y los que tengan preguntas, que lo puedan hacer por el chat, así las vamos leyendo y las vamos respondiendo y le damos participación. Oscar, algo que posiblemente te suceda a vos, a mí me sucede eh, y me sucede a menudo eh, del típico jugador que te dice, la verdad que yo tendría que entrenar físico. Eh, Estoy mal físicamente y tendría que entrenar físico. Me pasó el día lunes, martes. Me escribió un jugador para entrenar, que yo hago entrenamiento online, y me dice, sí, el problema mío es que la verdad que soy vago
que no tengo constancia. Eh, ¿A vos te pasa que el jugador sabe que necesita del apoyo del psicólogo, pero que al psicólogo no va? Sí, efectivamente, yo creo que hay muchos jugadores o jugadoras que son conscientes de sus debilidades y que en algún momento sí se plantean, pues decir, mira, pues tengo que hacer más físico o tengo que hacer un entrenamiento técnico aparte o tengo que entrenar la parte mental porque me hace falta. Pero sí que es verdad que... espera un segundo. Ay, se me fue. Pero sí es cierto que luego mmm, cuesta como dar ese paso, ¿no? Porque al final esto lo piensa la gente, sobre todo después de algunas derrotas, te da por pensar y decir, joder, necesito entrenar mi cabeza, pero no es algo que mucha gente diga, mira, voy a dar el paso y voy a ser constante, porque luego en el trabajo psicológico ocurre una cosa, que tú empiezas un entrenamiento mental con un psicólogo y al psicólogo le vas a ver como mucho una vez a la semana y en una sesión de 1 hora. Entonces, el resto del tiempo tiene que tener una disciplina mental que tú le sugieres y que tú le das, pero que la tiene que hacer él solo o ella sola. Entonces, eso no es fácil. Por eso, el jugador o jugadora que requiera un entrenamiento mental, lo primero que le pregunto es si es disciplinado y si realmente va a ser capaz de hacer las cosas que nosotros le sugerimos, tanto en entrenamiento como en partidos, como en casa, porque hay mucho entrenamiento mental en casa también. Entonces, yo creo que parte fundamental del entrenamiento psicológico o del éxito del entrenamiento psicológico es que el jugador o jugadora sea muy disciplinado. Si lo es, a mí todavía no he tenido ni un solo caso que haya ido mal, si es disciplinado. Pero sí he tenido varios casos en los que la cosa no ha funcionado porque a lo mejor el jugador o jugador no es lo suficientemente disciplinado para llevar a cabo las tareas que se recomiendan. Correcto. Veía eh, el, el, el máster de Italia eh, con, con algunas interrupciones que hubo en el caso de Agustín cuando quiso abrir el bote de bolas eh, y después el pelotazo a Chingoto. Y, y me acordé de vos porque yo sé que vos trabajás mucho la visualización. Uh -huh. Esos son los momentos donde al jugador hay que enseñarle a visualizar para no salir de eje, para no salir del partido. Mira, Gustavo, quizá la visualización o la práctica imaginada, como lo denominamos nosotros, es un trabajo más previo, digamos. O sea, por ejemplo, en este confinamiento, yo con casi todos los jugadores y jugadoras con los que he trabajado ha sido a través de la práctica imaginada, tratando de recrear situaciones de entrenamiento, de competición, para que las sensaciones al volver a entrenar no se hayan perdido demasiado. De hecho, Agustín Gómez Silingo es uno de los que más ha trabajado la visualización en el confinamiento, porque a él le encanta esta herramienta. Y la verdad que él te lo puede decir y bueno, Juan me lo puede corroborar, que es muy amigo suyo, que para él ya no concibe un entrenamiento, una preparación sin visualizar situaciones de juego a la semana previa al partido o incluso los días previos al partido. Pero ya una vez en competición, quizá no es tan importante la visualización. Sí que hay ejercicios, como por ejemplo el calentamiento psicológico, que es un ejercicio de visualización, que lo suelen hacer los jugadores o jugadoras cuando van hacia el club, pero que es un ejercicio que a lo mejor que dura 5 minutos, ¿no? Pero ya en lo que es en el propio partido, incluso aunque haya situaciones de interrupción, de alguna lesión, etcétera, ahí más que meter situaciones de visualización, lo que es importante es reenfocarse a la actuación. Es decir, repasar, doy más importancia ahí a la atención, a la concentración, de repasar un poco el plan de juego, de estar muy mentalizados en lo que tienen que hacer, en repasar las rutinas durante el partido, etcétera. Más que a lo mejor a recrearse imágenes, porque si no puede darse el caso que el jugador llegue cansado ya a jugar. Exacto. Yo creo que para el mejor rendimiento en el torneo, el jugador tiene que llegar muy fresco de piernas y de cabeza.
Entonces, meter visualización justo ahí en el torneo tampoco es lo más adecuado. Bien. Y el tema de la ansiedad es uno de los eh, grandes enemigos de, yo me atrevería a decir casi de todos nosotros, ¿no? Mm. Eh, yo soy abanderado. Eh, ¿qué nos puedes contar? Mira, la ansiedad, Gustavo, yo creo que es algo que en algún momento todos hemos padecido, en mayor o menor medida, con síntomas más serios, menos serios, o más feos o más normales, pero al final la ansiedad es algo que todos hemos tenido algún episodio, ¿no? Sí que es verdad que la ansiedad es algo muy psicológico, es decir, los síntomas de la ansiedad son muy feos, porque el dolor en el pecho puede llegar a ser muy jodido, la falta de aire puede llegar a ser también muy ostentosa, pero luego realmente es algo que no es grave, que realmente tú vas al médico y con un ataque de ansiedad te va a decir, mira, no te vas a morir. Lo que pasa es que tienes que aprender a controlarte, tienes que saber respirar y tienes que tranquilizarte, ¿no? Pero realmente sí que es verdad, y más después de este periodo de confinamiento y durante el confinamiento ha habido mucha gente, ya no hablo solo del tema deportivo, hay mucha gente que ha sufrido de ansiedad y de estrés, porque nos han sacado de nuestro día a día normal, y eso el cuerpo al final lo sufre, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en la ansiedad, en el ámbito deportivo y en el deportista, es algo que no hay que, digamos, alarmarse por ello, pero hay que saberlo gestionar. Bien. Te hago algunas preguntas que me han llegado, ¿sí? Dice, Cristian dice, durante el partido la mente te empieza a hablar mal. Intentás cambiarlo y no lo consigues. Tienes la sensación de que por más que quieras, no puedes. Seguramente no son correctas las formas, dice. ¿Cómo es posible intentar cambiarlo? Uh -huh. Mira, lo primero que tengo que decir es que el autodiálogo es algo en el deportista que normalmente resulta negativo. Cuando un deportista vemos que está hablando mucho con él mismo o con ella misma, normalmente no se suele decir cosas bonitas, ¿no? O sea, es muy raro que un deportista o un jugador de pádel hable consigo mismo diciéndose vaya remate que he hecho, qué volea más buena me ha salido, qué saque más perfecto he tirado. O sea, lo normal no es eso. Lo normal es que cuando uno habla consigo mismo se diga cualquier cosa menos bonito, ¿no? Por eso el autodiálogo no es que haya que intentar evitarlo, pero que hay que intentar transformarlo, ¿no? La transformación del autodiálogo es relativamente simple, a la vez que compleja, porque evidentemente estos autodiálogos se producen con unas pulsaciones muy altas, ¿no? Pero se trata de cambiar el diálogo emocional a un diálogo más técnico-táctico. Ese sería un poco, digamos, esto lleva días de trabajo, pero Sí, sí, por decirlo de totalmente. una manera simple, se trata de cambiar lo emocional por lo técnico-táctico. Y ahí ya empezamos a ser más racionales. Perfecto, buenísimo. Eh, lo ideal sería incorporar al equipo de trabajo en menores al psicólogo deportivo, sobre todo por la edad de la preadolescencia y todos los cambios que conviven, ¿no? Y acá tal vez esta pregunta ya antecede a lo que vamos a trabajar sobre en el seminario, que es un tema súper interesante, ¿no? El que planteaste vos, porque los temas los planteaste vos y creo que el tema de menores, padres y todo eso es un tema que no nos va a alcanzar la hora que le vamos a dedicar a ese tema, pero bueno, seguramente que vamos a tener algunas herramientas como para poder eh, que nos ayuden. Sí, Gustavo, realmente al final el entorno del jugador, o sea, cuando tú trabajas con un jugador, ya sea técnica, física o mentalmente, no nos podemos olvidar de su entorno. Eso es clarísimo, ¿no? Hablamos de jugadores menores. Bueno, no nos podemos olvidar de su entorno en cualquier franja de edad, pero en jugadores menores menos todavía, ¿no? Entonces, por eso yo considero muy importante que el entorno del jugador no es que forme parte del equipo, pero hay que contar con él. Y sobre todo el entorno más próximo, como puedan ser los padres,
pues al final de alguna manera tienen que colaborar con el equipo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, evidentemente, se les aísla un poco, o como te decía yo en privado, se les critica, pero se les ayuda muy poco, ¿no? Entonces, al final, yo creo que en el seminario lo hablaremos en profundidad, pero creo que el triángulo entrenador, jugador, padres es fundamental para que la cosa salga bien. Porque el niño o la niña pasa con nosotros 2, 3 horas al día, pero el resto va a estar con su entorno. Si nosotros trabajamos en una dirección y los chicos en casa están recibiendo otro tipo de filosofía, pues vamos mal encaminados. Y por supuesto que respondiendo un poco a la pregunta, creo que los jóvenes, los menores, cuanto antes empiecen un entrenamiento mental, evidentemente más herramientas van a tener para solucionar problemas en el futuro. Y esto pasa igual a nivel técnico, a nivel físico. No es lo mismo empezar a entrenar el físico de una manera constante y ordenada a los 12 años que a los 25. Evidentemente, cuanto antes empiecen, pues tendrán una filosofía física más adecuada, ¿no? Y en psicología pasa lo mismo. Yo cuando empecé con Juan Lebrón, él tenía 17 años. Entonces, al final, y te aseguro que era la misma persona, pero con herramientas muy distintas. Entonces, bueno, yo creo que cuanto antes empiece, siempre que queramos que el chaval vaya para arriba y que el chaval, pues, o la chica, pues, quiera dedicarse a esto, pues creo que el entrenamiento mental es importante. Pero ya no solo como jugadores, sino como personas. Bien, perfecto. Otra preguntita dice, ¿estás entrenando bien, con buenas sensaciones y contento con tu juego? Entras en pista y sientes que tocas mal la bola, que te importa lo que piensa la gente, no disfrutas y al terminar te encuentras más disgustado por no haber jugado como lo haces. Dice, ¿cómo sería posible cambiar esto? Sí, lo primero es, no digo bajar el nivel de expectativas, pero sí que es verdad que hay muchos jugadores y jugadoras y también muchos padres de jugadores y jugadoras que piensan que su hijo es muy buen jugador, ¿no? Y ellos mismos, y ya no hablo de menores, cualquier jugador, muchos jugadores piensan que son muy buenos porque entrenan bien. Pero yo creo que el buen jugador, la buena jugadora, es bueno cuando juega bien, no solo cuando entrena bien, porque al final el entrenar bien supone golpear bien a una pelota. Hay millones de jugadores y jugadoras que golpean bien a la pelota, eso lo aseguro. Ahora, que esas mismas pelotas las sigan golpeando bien en situaciones de estrés, en situaciones de ansiedad, en situaciones de presión, es lo que te hace que seas un buen jugador. Entonces, al final, el golpear bien a la pelota es una variable, pero para ser un jugador de pádel hay a lo mejor 10 variables. Entonces, si no se trabaja en cada una de esas variables, el golpear bien a la pelota nos sirve de poco. Y sé que a lo mejor es duro decirlo así, pero en realidad cuando algún deportista me dice, yo es que entreno muy bien y juego muy mal, entonces digo, mira, entonces tú golpeas muy bien a la pelota, pero no eres un buen jugador de pádel. Tenemos que hacerte un buen jugador de pádel. Y para eso hay que trabajar esto, lo otro, lo otro, lo otro, y no solo golpear a la bola. El típico jugador de entrenamiento y el típico jugador de competencia, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, incluso, fíjate, a veces pasa al revés, hay pocas veces, pero hay jugadores que compiten mejor que entrenan. Juan Martín Díaz, eh, yo recuerdo la etapa con Vela, que no ganaban un partido de entrenamiento. Era muy raro que ganaran partidos de entrenamiento. Tú fíjate lo que estoy diciendo. Sí, 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 sí. Sin embargo, llegaban a la pista en cualquier torneo y partían la cabeza a todos. Entonces, al final, claro, sí que es verdad que el entrenar bien es muy importante. Eso, por supuesto. Pero si entrenas bien y no compites bien, es porque estás dejando escapar una serie de variables que no estás entrenando. Y a lo mejor deberías hacerlo. Bien, leo algunas preguntas que dejaron acá en el chat. Eh, Entrenamiento mental en casa o entrenamiento invisible. Uh -huh. Eso puso Marcelo Vera, que es un colega tuyo, y
imagino que la pregunta será si el entrenamiento mental o entrenamiento invisible. Bueno, el entrenamiento, digamos, invisible, yo entiendo más por entrenamiento invisible lo que no es un puro entrenamiento, o sea, a lo mejor la alimentación, el modo de vida, la manera de enfocar las cosas, ¿no? El Porque el descanso, entrenamiento, sí, sí. exactamente, El número uno de eso es Velasteguín. En todos mis cursos siempre lo tengo presente. Tuve la suerte de compartir 4 mundiales con Fernando y el entrenamiento invisible de Vela eh, claro, es 10. claro. Y te aseguro que el entrenamiento invisible lo que te hace es cuidar todos los detalles que están alrededor del entrenamiento. Porque tú puedes entrenar muy bien, puedes hacer todo perfecto, pero si a lo mejor el día antes de la competición duermes mal o duermes 5 horas en vez de 8 o 9, pues ya no estamos haciendo bien todo. Y al final, ten en cuenta, Gustavo, que el deporte de alto rendimiento, ya no solo en pádel, está tan complicado, es tan difícil rendir bien por el nivel que hay, que cualquier detalle te puede trastocar con una buena actuación. Entonces, por eso es tan importante ahora el tema alimenticio, el tema de los objetivos de rendimiento, porque al final el entrenamiento puro y duro se da por hecho, pero Sí, el otro entrenamiento es el que no todo el mundo hace bien. sí, sí. Y sobre todo en un deporte de sensaciones como es el pádel, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, sí que evidentemente damos por hecho que los que están primeros en el ranking tienen un entrenamiento físico, técnico y mental adecuado. Eso lo damos por hecho. Pero sí que es verdad que luego el entrenamiento que no están en pista, el rato que no están en pista, en sus casas, en su modo de vida, pues al final no todos son iguales. Hay gente que es más disciplinada, hay gente que es menos disciplinada. Y eso a la hora de competir, pues es un hándicap, eso se nota, claro. Bien, Guille dice que a él le pasa con un alumno que no es constante. Dice que cuando tiene ganas, entrena con muchísimas ganas y deja todo en cada entrenamiento. Y hasta queda enganchado y me hace consulta fuera de clase. Pero otras veces no tiene ganas de entrenar. ¿Qué se hace? Sí, eso es lo que llamamos un poco el efecto montaña rusa, ¿no? Eh, el problema de este perfil de jugadores es que viven todo con demasiada intensidad. Entonces, los momentos buenos los disfrutan en exceso, muy bien, y los momentos malos es como que no les apetece hacer nada. Entonces, yo creo que una clave es que les hagamos, digamos, sentir un poco más estabilidad emocional en todo lo que hacen. Si son jugadores que les gusta vivir al máximo todo lo que hacen, también corremos el riesgo de que se depriman demasiado si no les salen las cosas. Por eso la estabilidad emocional es muy importante en el deporte, ¿no? Eh, evidentemente, también es importante darles motivos para que amen el deporte, porque hoy en día para entrenar a un deporte todos los días no es suficiente con que te guste, que lo tienes que amar. Entonces, yo he tenido, han pasado por mis manos deportistas que les gustaba su deporte pero no lo amaban. Lo que amaban era ganar. En el momento que dejan de ganar, pierden ilusión por entrenar, pierden motivación por el físico, pierden las ganas de dejarse todo cada día. Entonces, te demuestran que no aman su deporte, aman la victoria. Entonces, hoy en día, para hacer un deporte todos los días y estar en cierto alto rendimiento, no es suficiente con que te guste el deporte, es que lo tienes que amar por encima de todo. Muy clarito. Juan Manuel Queno Rodríguez dice, eh, en mi caso dice, tengo un alumno que muchas veces pone excusas en los errores que tiene dentro de la cancha. Ejemplo, las bolas se van todas a la pared o no puedo controlar el golpe porque las bolas tienen mucha presión. Dice, ¿cómo puedo trabajar psicológicamente esta situación para que modifique su conducta? Muy buena pregunta, ¿eh? El típico jugador Sí, de excusas. sí, sí, bueno, yo lo primero que he de decir es que, bueno,
como tengo la suerte de trabajar con los mejores en este deporte, fíjate que muy pocos de los mejores son jugadores excuseros, muy pocos. Entonces, eso ya es un dato. Si quiero llegar arriba, con las excusas no me vale. Son jugadores muy autocríticos. Entonces, eso es otro tip. Si yo quiero estar entre los mejores, tengo que ser autocrítico. Entonces, si estoy criticando la pared, la bola y el sol, pues no estoy siendo autocrítico conmigo, estoy siendo autocrítico con el ambiente, con lo que me rodea. Entonces, eso sí que lo primero que tienen que saber los alumnos o los jugadores que llevéis, es que tienen que ser autocríticos. Y en esa autocrítica no entra la excusa, no entra el todo tiene la culpa menos yo. Incluso el tema de los compañeros, que bueno, en este deporte es el pan nuestro de cada día, ¿no? Hay jugadores que no han perdido un partido en su vida, lo ha perdido el compañero, en todo caso. Correcto. Entonces, claro, eso para empezar es importante que sepan que por lo menos en la élite de este deporte, y no creo que sea muy diferente en otros, los jugadores que están arriba y jugadoras son muy autocríticos y muy pocos curseros. Entonces, eso también nos tiene que servir un poco como modelo de decir, ostras, si yo quiero llegar a alto, tengo que olvidarme de poner excusas que no tengan que ver con mi propio nivel, ¿no? Pero la manera de trabajarlo es enfocar al jugador digamos, a cada uno de los aspectos que él puede controlar. Porque al final la pelota que no le gusta no es algo que él pueda controlar, tiene que jugar con esa pelota. Si hace aire, es algo que él no puede controlar, tiene que jugar con el aire. Y el aire tiene que ser un aliado, no un enemigo. Si la pista está húmeda y la bola no sale de la pared, tiene que saber jugar con eso. Entonces, al final, lo que es importante es que enfocar a los jugadores a lo que hay, no a lo que podrían tener. Brillante. Alexis, profe de acá de San Luis, que trabaja con muchos menores, dice, ¿cómo aconsejarías llevar de manera integrada en las distintas etapas del crecimiento del jugador y qué herramientas consideras en cada etapa como las imprescindibles y más importantes en la preparación psicológica? Bien, la preparación psicológica es muy importante que vaya de la mano de la preparación física y de la preparación técnica. A eso me refiero, me imagino que Alexis se refiere con el tema de integración, ¿no? Sí. O sea, yo no concibo la preparación psicológica sin por lo menos una comunicación más o menos constante, por lo menos con el entrenador o entrenadora. Eso para mí es clave, porque yo no estoy con los jugadores o jugadoras todos los días. Sin embargo, el entrenador o la entrenadora sí. Entonces, en algún momento me viene bien información. Aunque haya pasado una semana, pero me viene bien saber, oye, ¿cómo ha estado este chico esta semana? ¿Qué tal ha entrenado? ¿Con qué sensaciones la has visto? Entonces, para mí, evidentemente, mucho trabajo, porque al final tengo que estar en contacto con todos los entrenadores toda la semana. Pero creo que al final es fundamental para que la cosa vaya. Y bueno, sí, a lo mejor tampoco es necesario estar en contacto con cada uno de los miembros, no vas a estar en contacto con el preparador físico, con el nutricionista, con el fisio, pero sí que al menos con el entrenador es muy importante que estés en contacto. Yo, por ejemplo, con preparadores físicos, con ciertos preparadores físicos también tengo contacto, ¿no? Con Fabio, el preparador físico de Agustín, tenemos un grupo de WhatsApp y muchas veces nos comunicamos a ver antes de los torneos, a ver qué tal va Agustín, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la comunicación es la base de la integración, digamos, por responder un poco a la pregunta. Y si hay esa comunicación con los miembros del equipo, la cosa va a funcionar, o por lo menos no se te va a escapar nada. Bien. ¿Qué aconsejarías para trabajar la psicología de un menor con mucho talento, muchos buenos golpes, pero que no tiene buena lectura de juego y su actitud se pierde muy rápidamente si las cosas no funcionan en el partido? Bueno, a ver, esto será, me imagino, tema del seminario. Necesitaríamos Porque fíjate que unas siempre, cuantas horas. sí, fíjate que siempre caemos en los menores, ¿no? Que es uno de los graves problemas tal vez para muchos de los que estamos aquí, porque trabajamos en formación Claro. y que cada vez es más difícil trabajar, ¿no? Con jugadores menores porque, bueno,
la situación lo complica. Sí. Sí, vamos a ver, los menores, un poco refiriéndome a lo que he dicho antes, ¿no? Al final los menores que tienen buenos golpes, o que tienen un buen repertorio técnico, eh, el problema es que se enfocan demasiado a ello. Se enfocan demasiado a su repertorio técnico y se olvidan un poco del apartado táctico, del apartado emocional, del apartado físico. Entonces, todo es muy importante. Todos y cada uno de los aspectos que acabo de nombrar son muy importantes para que el jugador de pádel tenga éxito. Porque es como si me dices en fútbol, hay grandes jugadores de fútbol, pero hay muy pocos buenos futbolistas. La diferencia es que un gran jugador de fútbol es el que sabe tocar muy bien la pelota, el que sabe dar un pase a 30 metros perfecto, el que hace una jugada maravillosa, pero un buen futbolista es el que además de eso lo hace en el momento adecuado y en equipo. Entonces, esto pasa un poco en todos los deportes, ¿no? Tú puedes ser eh, un, digamos, puede ser un as de la pala, puedes tocar la pelota maravillosamente, pero jugar al pádel bien o ser un jugador de pádel en condiciones tiene que ver con controlar las emociones, saberlas gestionar, la toma de decisiones, que es muy importante, y no nos olvidemos de algo fundamental, es ser un buen compañero. Y muchas veces hay menores que dicen, pero si yo soy un buen compañero, porque yo a mi compañero le trato muy bien, al que me trato mal es a mí mismo. Pero claro, si tú te estás tratando mal a ti mismo, al final también estás siendo un mal compañero. Porque eso es como en un matrimonio que llega el marido por la noche cabreado de su trabajo y, le empieza, y negativo y enfadado y tal. A su mujer no le está diciendo nada, pero su mujer le está viendo quejarse todo el rato. Eso no es ser un buen marido. Entonces, al final, el que se cree un buen compañero porque trata bien al otro o porque piensa que le trata bien al otro, pero se trata mal a sí mismo, no llega a ser un buen compañero. Entonces, para ser un buen compañero de pádel o una buena compañera, lo primero es tratarse bien a sí mismo. Y a partir de ahí, entonces puedo empezar a ser un buen compañero. Total. En los cursos de entrenamiento físico que tengo la suerte de compartir, siempre a los entrenadores les aconsejo, ¿no? Que generen las mejores sensaciones sobre sus jugadores y que se vayan con las mejores sensaciones del entrenamiento. Y pasa por ahí, ¿no? A veces, esto un poco lo que vos decías, con el tema del ser buen compañero, ¿no? Dejar al tu compañero esas buenas sensaciones. Yo me acuerdo que cuando estábamos trabajando con Dineno y Estupazú, que habíamos encontrado a los super pibes y habíamos armado todo eh, Un proyecto, sí, un un proyecto gran proyecto. con un título que eran los super pibes. Sí, La cosa venía tan bien y la verdad que trabajamos muchísimo, pero en un momento el temor mío era eh, cómo ellos con 15 y 16 años que tenían en ese momento, sí, eh, cómo podían manejar la presión. Ellos tenían todo muy claro. Y me acuerdo que en su momento hablé con un psiquiatra deportivo que trabajó en el fútbol profesional acá en Argentina y le comenté esto, ¿no? Y le digo, mira, mi temor son dos. Uno porque viven juntos, porque Stupasuk se había ido a vivir a la casa de Dinero. Y ya no solamente eran compañeros de padre, sino también eran compañeros de habitación, porque vivían en la claro, misma habitación. claro. Y iban en el coche de 6 a La Plata, 100 kilómetros, todos los días a entrenar y volvían, pasando más de las 4 horas de entrenamiento, ¿no? Y, y, y lo que yo le tenía más temor era a la presión que ellos sentían, porque sobre todo yo lo veía mucho cuando jugábamos con la selección. Era, vamos ya a ganar, vamos a ganar, vamos campeones. Y yo decía, pucha, estos nenes ya entran con la mochila de ganar De tener que y ganar. en esa cabecita, ¿no? ¿Cómo lo Mm, gestionan? ¿No? sí, A veces
digo, esto sería la importancia de por qué el psicólogo tiene que estar presente, ¿no? En la formación de un jugador y en el equipo de trabajo. Sí, mira, yo en el seminario del día 26, cuando hablemos de este tema de los menores, voy a introducir un tema que me parece apasionante, que es el tema de los objetivos de rendimiento. O sea, los jugadores jóvenes tienen que tener objetivos de rendimiento, no de resultado. Porque al final, si nos enfocamos a unos resultados, sí, la ilusión puede ser muy grande, pero la frustración está mucho más cerca, ¿no? En el momento que 2 o 3 resultados no se den, al final no tengo dónde agarrarme. Sin embargo, con objetivos de rendimiento, es decir, objetivos que dependan de uno mismo, la cosa es muy diferente. Pero, un poco respondiendo a lo que tú dices de cómo manejar la presión, los chavales de 14, 15, de 10, porque al final están compitiendo desde los 10 añitos, tienen que ver el pádel como un juego, o tienen que ver el deporte como un juego. Y no lo tienen que dejar de ver así, por lo menos hasta que sean mayores de edad. Entonces, y bueno, incluso hay jugadores eh, que se tiran jugando toda la vida y no le va mal. Porque al final, cuando uno juega, ¿no? Si uno juega al escondite o al pilla-pilla, uno no necesita un psicólogo, porque está disfrutando constantemente. Y ahí Correcto. el resultado es lo de menos. Ahí no quiero ganar, o sea, quiero ganar. Siempre que juegas algo quieres ganar. Pero la diferencia es que disfrutas del proceso. Los jugadores jóvenes que se presionan en exceso, el problema es que el único objetivo que tienen en la cabeza es el resultado y dejan de disfrutar el proceso. Y si no disfrutamos el proceso, en realidad sufrimos más, disfrutamos menos y, no te digo, si no se cumple el objetivo que es ganar, pues vamos echando una mochila, piedras en la mochila, piedras de frustración que al final es muy complicado gestionar. Sin embargo, si vamos por el camino del disfrute, cada partido voy a disfrutar, independientemente del resultado. Si me gusta el deporte que hago, evidentemente, cada partido voy a disfrutarlo. Y ese es el camino. Sabias palabras, ¿no? El de disfrutar. Y creo que eh, esta nueva forma que estamos aprendiendo a vivir nos está enseñando a disfrutar, O ¿no? por lo menos, Gustavo, a que seamos conscientes de las pequeñas cosas, ¿no? Que antes pues, no nos parábamos a pensar. Entonces ahora, pues, no digo que el confinamiento nos haya venido bien, pero te digo que hay mucha gente que en el confinamiento se ha dado cuenta que al final el placer y la felicidad está en disfrutar de las pequeñas cosas. Y Totalmente. un partido de pádel es un partido de pádel. No es más que un partido de pádel, es una pequeña cosa. Y como tal la tengo que disfrutar, no la tengo que sufrir. Bien, cerramos con el segundo tema que vamos a tocar en el seminario. Quiero que hagas una pequeña introducción porque es muy interesante. El pádel de alto rendimiento, la importancia de la comunicación. No todos tenemos la suerte de trabajar en alto rendimiento, pero sí todos necesitamos mejorar nuestra comunicación. Yo me anoto primero en la fila para hacerlo. Creo que es algo que tengo que trabajar mucho y tengo que mejorar muchísimo mi comunicación. Eh, y, y- y esto del coaching, ¿no? En la táctica. Una vuelta hablando con el que era el técnico de la selección catalana de menores, le decía que creo que el coaching en menores creo que es una herramienta que le quita presión a los niños, que los ayuda siempre que esté gestionada con un profesional, ¿no? Sí. Que el que haga coaching sea un entrenador que tenga una titulación, no que se siente en la silla el papá porque juega veteranos del club. Creo que el coaching es una gran herramienta para quitar esa presión, ¿no? Que hay niños que vos los ves jugar y que juegan contra los dos rivales, contra su compañero y contra el mismo, ¿no? Sí, sí, Y por supuesto. se meten en ese mundo y no pueden salir. Y creo que cuando tienen a alguien que afuera los ayuda,
me parece que sería muy productivo, sobre todo viéndolos desde la formación, ¿no? No viéndolos Exacto. desde los resultados. Entonces, Sí, vamos me a ver. parece es algo interesante que vamos a desarrollar en el seminario. Sí, yo el día 26, bueno, fundamentalmente hay dos temas. Uno es digamos, el joven deportista o los deportistas menores, en caso de jugadores de pádel menores y su entorno, ¿no? Y el otro tema que vamos a abordar es el tema ¿no? de la comunicación, entrenador, jugador y del coaching, ¿no? El, también el coaching, o sea, puro y duro, se trata de una comunicación donde al jugador tú le haces preguntas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que muchas veces hay entrenadores que son más directivos y hay entrenadores que son más coach, que hacen más coaching. Entonces, eso lo abordaremos en el curso, pero cuando te sientas en la silla ese minuto y medio, hay que saber sobre todo lo que el jugador necesita. Porque hay veces que necesita preguntas, pero hay veces que necesita que se les dirija. Es así. Y también depende de su perfil de personalidad. No todos los jugadores necesitan lo mismo. Y también depende del momento del partido. Porque yo he llegado a ver a profesionales que a lo mejor su entrenador, con toda la buena voluntad, les ha preguntado, oye, ¿y cómo veis el partido? ¿Por dónde creéis que tenemos que tirar? Y el jugador ha dicho, ¿y para qué estás tú? Dímelo tú. ¿Sabes? Entonces, depende cómo se haga ese coaching, la cosa puede resultar bien o puede resultar mal. Por eso, para hacer un buen coaching, lo primero que hay que hacer es tener inteligencia emocional. Saber en qué momento tengo que ser un poquito más directivo con el jugador, saber en qué momento tengo que dejarle que él vaya resolviendo el problema. Con los menores, yo creo que pasa una cosa, y es que si les coacheamos mucho o les dirigimos mucho, al final el problema es que no saben pensar por sí solos. Por eso a mí me encanta el tenis, porque desde pequeñitos los tenistas se tienen que resolver sus problemas solos. Y ahí no está el papá para decirle, oye, tienes que jugar así, tienes que jugar para así, ni siquiera el entrenador. Recientemente, ahora se puede hacer coaching en los torneos WTA y solamente creo que una vez al set o algo así. Pero recientemente, el ATP está totalmente prohibido hablar con el jugador. Y está totalmente prohibido en todas las categorías, incluso en menores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que quizá en el pádel pues, tenemos la suerte de que los entrenadores pueden intervenir, pero a nivel de autonomía y a nivel de procesamiento intelectual de los jugadores, a mí me parece muy interesante que los jugadores se resuelvan los problemas solos, porque también pasa una cosa, el jugador que está demasiado acostumbrado a que le dirijan desde la silla, ¿qué pasa cuando un día el entrenador se pone malo? O tiene una boda y no puede ir. Entonces, ese día, ¿qué pasa? ¿No? Yo creo que los jugadores necesitan ser coacheados, pero en menores creo que cuanto más resuelvan sus propios problemas en la pista solos, antes van a madurar. Esa es mi opinión. Más que, más que valedera. Oscar, la verdad que un placer. Creo que las mismas sensaciones que tengo yo tendrán todos los que estamos acá delante de la pantalla. Escucharte es constantemente estar incorporando conceptos. Eh, mm, Te agradezco enormemente tu buena voluntad, tu tiempo, que sabemos que, que vale oro, porque sé de ciencia cierta que ya no tienes espacio para recibir más jugadores. Y bueno, que nos hayas regalado estos 45 minutos, eh, te lo quiero agradecer, y bueno, y esperar con mucha ilusión el día 26 para poder seguir aprendiendo y poder seguir sumando herramientas a nuestra caja, que tan bien nos hace, ¿no? Y que nos ayuda a seguir mejorando como profesionales que somos. Así que mil gracias. Te dejo para que puedas descansar, que ya son las 12 largas.
Bueno, y el 26 nos volvemos a ver y nos volvemos a- a seguir aprendiendo. Bueno, pues nada, yo agradecerte, Gustavo, como te he dicho antes, que me invitaras y para mí, pues igual que he dicho antes que el jugador de pádel o la jugadora de pádel que quiera llegar arriba, pues no solo tiene que gustarle el pádel, sino que lo tiene que amar, pues a mí no solo la psicología me gusta, sino que la amo. Por eso el compartir estos espacios con vosotros y viendo sobre todo el interés que despierta, pues para mí es un orgullo, un honor y de verdad que me produce mucho placer. Así que nada, aquí estamos y espero que el día 26 pues sea un día productivo para todos y sobre todo que salgáis con 5 o 6 ideas claras que os sirvan para siempre, ¿no? Que sería mi ilusión y mi objetivo. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Nos vemos el 26 y seguimos aprendiendo. Gracias, Oscar. Muchas gracias a todos. Adiós. Salud.